Hola, buenas a todos, espero que sigáis bien. Hoy vamos a continuar con el microrrelato y el tema va a ser de sirenas. Hemos estado viendo en vídeos anteriores la, mm, las características de este género, porque a esa conclusión habíamos llegado, que es un género, no se limita a ser un cuento, es más que un cuento, diferente de un cuento, y para demostrar esas diferencias y ese carácter de género, estuvimos hablando de las características del microrrelato y también, pues en el vídeo, en el último vídeo, analizamos lo que son posibles estructuras del microrrelato en su cercanía ya al género cuento. Pero también vimos que no siempre seguía esa estructura del género cuento, que como el mismo cuento, el microrrelato juega con la estructura, pero también podía estar cercano a otras formas de expresión literaria. Hoy, con el tema de sirenas, vamos a empezar una serie de vídeos en la que, como siempre, vamos a tratar temas relacionados con la forma, la construcción del microrrelato, pero nos vamos a referir un poquito más al argumento de los mismos. Hoy el tema de los microrrelatos, la idea que vamos a estudiar es de sirenas. El microrrelato es un género complejo. El que pretenda acercarse a este género pensando que porque es eh, cortita literatura, que lleva poco tiempo la lectura, que simplemente pues con un minuto de lectura pues ya he leído, pues se equivoca porque el microrrelato va mucho más allá del tiempo de lectura. Y va mucho más allá del tiempo de lectura porque es una forma, el género, de repercutir de manera cultural dentro de nosotros de muchas formas. Me explico un poco más. Vamos a suponer que el microrrelato es una piedra que la lanzamos hacia un estanque. Esta piedra describe una parábola, como vimos también la relación entre parábola y microrrelato, describe una parábola y la parábola misma, la que se ve y la que no se ve, forma parte del contenido del microrrelato. La parábola que describe termina cuando la piedra toca la superficie del lago y en ese momento se empiezan a producir ondas que se van de forma concéntrica, se van ampliando por esta superficie. Pues estas ondas tienen que ver con esta historia que estamos contando de la piedra, es decir, con este microrrelato de la piedra. La historia no termina cuando la piedra se hunde y llega al fondo, y su recorrido, y su destino, y su fin, etcétera, sino también todo lo que va generando, tanto en el aire como en la superficie del estanque, todas estas ondas son partes de la historia. Parto de esta idea para hacer ver que cuando uno lee un microrrelato, por lo general el autor supone que el lector o tenga una determinada información o tenga una determinada cultura o la va a adquirir a partir de ese microrrelato. De hecho, cuando, por ejemplo, los microrrelatos que vamos a ver hoy tratan o hablan de las sirenas, cuando nosotros nos hablan actualmente de las sirenas o vemos algo relacionado con sirenas, pensamos, pues pensamos eh, en la sirenita de Hans Christian Andersen, pensamos el que haya estado en Copenhague, pues en la sirenita, que efectivamente reproduce o quiere ser una escultura relacionada con ese cuento, o
Si es más joven, a lo mejor en La Sirenita de la película, y si es mayor, pues en aquella sirena de una película en blanco y negro pues, que se encuentra un hombre en la playa y cuenta toda la historia de esa relación. En fin, el término sirena y la palabra sirena nos hace, o sea, tiene esas ondas de relaciones o de cultura. Pero en el fondo, y lo más importante es que las sirenas por antonomasia, las sirenas más importantes y las sirenas en sus inicios para nuestra cultura, para la cultura occidental, se remontan a la Odisea de Homero, en donde se mencionan por primera vez en la literatura occidental. Las sirenas en la Odisea se dan a conocer o se habla de ellas cuando el héroe Odiseo llega a la tierra donde vive la maga Circe. Esta maga, de la cual vamos a hablar posiblemente en la próxima clase un poco más, nos vamos a detener, pues hace que Odiseo se quede con ella un tiempo y después Odiseo tiene que partir, quiere regresar a Ítaca y quiere partir con sus compañeros. Entonces Circe le da unos consejos y os voy a leer del canto 13 a partir del verso 37 y otros, las referencias clásicas sobre las sirenas. Por cierto, y dicho sea de paso, cuando hablamos de sirenas normalmente, incluso cuando escribimos un cuento de sirenas, escribimos la palabra con minúscula, porque se ha convertido en un sustantivo común. No era así en la época homérica y no es así en la literatura homérica, en la Odisea en particular, porque sirena era un nombre propio. Ha perdido ese carácter por su, digamos, convertirse prácticamente en un género de ser de un personaje mitológico en nuestros días. Pues bien, Circe dice: oye ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo recordará más tarde. Llegarás primero a las sirenas que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos rodeándole, llenos de júbilo, cuando torna a su hogar, sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor un enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Lo primero que sucede con esta información es que nos quita un poco el encanto este romántico, ¿verdad? De las sirenas que cantan, que tal. Sabemos que las sirenas van a matar siempre a los navegantes, también lo conocemos por cultura, pero esta imagen de sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor un enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo, pues es un poco, va un poco en contra de esta idea idealizada. Pasa de largo y tapa las orejas, y esto es importante, de tus compañeros con cera blanda, previamente adelgazada, a fin de que ninguno las oiga. Mas si tú deseas oírlas, haz que te aten en la velera embarcación de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil, y que las sogas se liguen al mismo, y así podrás deleitarte escuchando a las sirenas. Y caso de que supliques o mandes a los compañeros que te suelten, átente con más lazos todavía. Bueno, y después sigue contando las cosas que tiene que hacer Odiseo, ¿no? Cuando encuentre, o sea, con otras aventuras que tiene.
Antes de ir antes de pasar por lo de las sirenas, Odiseo tiene que hacer por primera vez en la historia de la cultura, y aunque esto no venga muy a cuento, pero a cuento de lo que estamos hablando de sirenas, sí tiene que ver con el tema cultural, la, es el primer héroe que desciende a los infiernos. Después de Odiseo es Virgilio en la Eneida, y después de Virgilio, pues el más conocido para, de cierta manera, para la literatura, sobre todo, bueno, la literatura universal, en el descenso de los infiernos de Dante Alighieri, ¿verdad? Bueno, más adelante, en el mismo canto, en el canto 12, perdón, dice, ya se están acercando a donde están las sirenas y dice, tomé al instante un gran pan de cera y lo partí con el agudo bronce en pedacitos, que me puse luego a apretar con mis robustas manos. Pronto se calentó la cera porque hubo de ceder a la gran fuerza y a los rayos del soberano sol. Y fui tapando con ella los oídos de todos los compañeros. Atáronme estos en la nave, en fin, que Odiseo va a hacer lo que le ha mandado Circe, ¿no? Y dice, hicimos andar la nave muy rápidamente y al hallarnos tan cerca de la orilla que allí pudieran llegar nuestras voces, no se les encubrió a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca distancia y empezaron un sonoro canto. Las sirenas. Ahora esta es la voz de las sirenas. ¡Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos! Acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella, sabiendo más que antes. Pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya argivos y teucros, por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil tierra. Esto dijeron con su hermosa voz. Sintióse en mi corazón con ganas de oírlas, o sea, aquí habla en primera persona Odiseo, y moví las cejas mandando a los compañeros que me desatasen, pero todos se inclinaron y se pusieron a remar. Y levantándose al punto Perimedes y Euríloco, atáronme con nuevos lazos que me sujetaban más reciamente. Cuando dejamos atrás las sirenas y ni su voz ni su canto se oían ya, quitáronse mis fieles compañeros la cera con la que había yo tapado sus oídos y me soltaron las ligaduras. Bueno, pues este es el pasaje famoso de la Odisea, o los pasajes famosos de la Odisea en los que se habla de las sirenas. Ya al final, en el canto 23, pues también Odiseo le refiere a Penélope pues esta aventura y este encuentro. ¿Por qué he querido que hacer esta lectura y que tengáis esta referencia? Porque normalmente cuando leemos un microrrelato o lo hacemos al revés o no lo entendemos. Es decir, dentro del microrrelato hay unas referencias a la literatura, a personajes literarios y en este caso a una metaliteratura, es decir, una literatura que va más allá del propio relato, del propio microrrelato, que si no la conocemos, pues no valoramos el microrrelato. Y entonces a veces leemos el microrrelato, bueno, como nos ha podido pasar con Liechtenstein, como nos ha podido pasar con algunos de los microrrelatos que hemos visto, en donde hay referencias que uno no tiene por qué saber. Y ya no os digo si leemos microrrelatos o cuentos cortos, por ejemplo, de Borges, como los que conocemos, ¿verdad? En las cuales hay montones de referencias culturales que uno tiene que, nos obliga a informarnos. Pero en el caso del microrrelato, las referencias culturales no son montones, sino que son algunas, pero muy, muy importantes. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el microrrelato hace referencia a una metaliteratura, vamos a ver algunos de estos
pequeños cuentos que tratan del tema de hoy, las sirenas. El primero de ellos es un micro de Marco de Nevi, un escritor argentino ya fallecido, que se llama, como no, Silencio de sirenas. Cuando las sirenas vieron pasar el barco de Ulises y advirtieron que aquellos hombres se habían tapado las orejas para no oírlas cantar, a ellas, las mujeres más hermosas y seductoras, sonrieron desdeñosamente y se dijeron: ¿qué clase de hombres son estos que se resisten voluntariamente a las sirenas? Permanecieron, pues, calladas y los dejaron ir en medio de un silencio que era el peor de los insultos. Ahora tenemos una dimensión distinta de este microrrelato. ¿Por qué? Porque el propio título ya es un título que nos llama la atención sobre estos personajes. Las sirenas no se callan, las sirenas siempre cantan. Y lo que es famoso de las sirenas es su canto. Sin embargo, en esta ocasión se callan. Es cierto que las sirenas vieron pasar el barco de Ulises, como acabamos de leer en la Odisea. Es cierto que las sirenas en la Odisea advirtieron que aquellos hombres habían tapado las orejas para no oírlas cantar. Efectivamente, no oírlas cantar a ellas, las mujeres más hermosas y seductoras. Hasta aquí se ha reproducido o se ha hecho una síntesis del pasaje de la Odisea. Y esta es una cualidad en el tratamiento de los temas literarios de los microrrelatos. Se versiona la literatura, se trabaja con ella, se recrea el mito y en este caso se recrea este pasaje, estos versos de la Odisea. Entonces, a partir de aquí, sonrieron desdeñosamente. O sea, todo esto ha sido una especie de introducción con parte de desarrollo. Sonrieron desdeñosamente y se dijeron: ¿qué clase de hombres son estos que se resisten voluntariamente a las sirenas? Y entonces decidieron quedarse calladas como un insulto, ¿no? Por la falta de sentido y de valoración que estos hombres querían hacerles. Pues no le dieron el gusto a Odiseo de oírlas cantar, como sí ocurre en la Odisea, porque Odiseo se vanagloria de que él es el único mortal que ha sido capaz de oír cantar las sirenas y sobrevivir a este canto. Vamos a ver, en la medida en que tratamos con otros microrrelatos, cómo el tema se puede ir alejando cada vez más de lo que es el origen de este mito, o sea, de las sirenas. Se puede ir manipulando y manejando, como es el caso de este microrrelato de Augusto Monterroso, La sirena inconforme. Augusto Monterroso es el famoso autor del microrrelato del dinosaurio famoso. Pues también tienen el título, el nombre de los personajes. Se llama La sirena inconforme. Y vamos a ver por qué la sirena es inconforme o está inconforme. Usó todas sus voces, todos sus registros. En cierta forma se extralimitó. Quedó afónica, quién sabe por cuánto tiempo. Las otras pronto se dieron cuenta de que era poco lo que podían hacer, de que el aburridor y astuto Ulises
había empleado una vez más su ingenio y con cierto alivio se resignaron a dejarlo pasar. Esta no, esta luchó hasta el fin, incluso después de que aquel hombre tan amado y deseado desapareció definitivamente. Pero el tiempo es terco y pasa y todo vuelve. Al regreso del héroe, cuando sus compañeras, aleccionadas por la experiencia, ni siquiera tratan de repetir sus vanas insinuaciones, sumisa, con la voz apagada y persuadida de la inutilidad de su intento, sigue cantando. Por su parte, más seguro de sí mismo, como quien había viajado tanto, esta vez Ulises se detuvo. Desembarcó, le estrechó la mano, escuchó el canto solitario durante un tiempo, según él más o menos discreto, y cuando lo consideró oportuno la poseyó ingeniosamente. Poco después, de acuerdo con su costumbre, huyó. De esta unión nació el fabuloso Igros, o sea, el húmedo. En nuestro seco español, posteriormente proclamado patrón de las vírgenes solitarias, las pálidas prostitutas que las compañías navieras contratan para entretener a los pasajeros tímidos que en las noches deambulan por las cubiertas de sus vastos transatlánticos, los pobres, los ricos y otras causas perdidas. Fijaos, este es un microrrelato largo, entre comillas. En la primera parte, pues hay las referencias, hace referencia a la sirena inconforme, el porqué del título, ¿no? Pues ella, que se presenta sin más, usó todas sus voces. Esto es un valor del microrrelato. El título forma parte del propio principio del mismo. Se podría leer: la sirena inconforme usó todas sus voces, todos sus registros, hasta quedar afónica, ¿verdad? Sin embargo, las otras vieron que Ulises había usado su ingenio, y también lo califica graciosamente el autor, el aburridor y astuto. Ulises en la Odisea no se califica de aburridor, sí de fecundo en ardides, es decir, de muy astuto, muy inteligente. Y entonces espera el regreso del héroe. En la Odisea, como hemos visto en la lectura, solamente pasan una vez. Para suerte de Odiseo, que ya por bastantes sitios y sus compañeros tuvieron que pasar. Bueno, peor los compañeros, porque el único que regresó vivo a la patria fue Odiseo, los demás murieron todos. Y cuando regresa, Odiseo, chulescamente, pues, y graciosamente dicho dentro del texto, chulo como quien había viajado tanto, es decir, es un hombre de mucha experiencia, se detuvo, desembarcó, tal, incluso tiene relaciones sexuales con esta sirena, y de ella nació este fabuloso Igros. O sea, el patrón de estas prostitutas que bueno, complacen simplemente a todos los hombres, estos pasajeros tímidos que dice que deambulan en las cubiertas de los transatlánticos, entre otras cosas, todos pobres, ricos, es decir, de toda condición, y otras causas perdidas. Aquí hay una utilización del mito, evidentemente, la recreación del mismo y un final que es completamente recreado y fantástico, en donde se inventa una nueva mitología. Para esto sirven los microrrelatos. Sirven para tomar, y esto lo tenemos que aprender a la hora de escribir. Cuando vayamos a escribir, podemos leer mitos, leyendas y tal, o simplemente pasajes de la literatura clásica, y reutilizar esos pasajes en nuestra escritura, utilizarlos para crear
nuestros propios textos. Veamos otro texto. Este es un famoso microrrelato de Ramón Gómez de la Serna, intelectual español, de muchas plumas y muchos registros, y también autor de las famosas greguerías, ¿verdad? Dice, pues en fin, un autor muy conocido, y vamos a ver en dónde están las sirenas en el Chal de Lentejuelas. Este es el caso de un microrrelato en el que el tema de la sirena es realmente está muy o sea, está oculto hasta cierto punto. Vamos a ver. Dice así: el caballero desconfiado temía en las travesías a las mujeres que tenían algo sirenaico, y se resistía siempre a la proposición de asomarse a la pasarela de cubierta, acompañando a esas damas en traje de noche que rimaban con la seducción del mar. Pero durante aquella velada se había visto arrastrado por la belleza del chal de lentejuelas moradas, que mimaba la tentación del oleaje con aquel chal que era como un mapa de los cielos oscuros, a la par que estrellados cómplices de la fatalidad marítima. Enfrascado en su conversación, botella de naufragio, no se habían dado cuenta del pasar de las horas, cuando ella miró el reloj y salió corriendo hacia los salones siempre encendidos. El caballero desconfiado, que se quedó pensativo, meditando si aquello debía continuar, vio de pronto, como alucinación reveladora a la rielante luz del barco, el ala desplegada de aquel chal de lentejuelas extendido sobre las olas. Aquí hay una nueva sirena. Hay una nueva sirena en un microrrelato fantástico que está todo lleno de luces, de reflejos del mar, de las lentejuelas, del chal, de esta mujer que efectivamente no es sirenaica, es una sirena que es capaz de arrastrar con la belleza del chal de lentejuelas. No es un chal cualquiera, mimaba, dice, por la belleza del chal de lentejuelas moradas que mimaba la tentación del oleaje. O sea que hay un juego continuo entre lo que es el oleaje, el movimiento del chal, estas mujeres sirenaicas que rimaban con la seducción del mar. Es el juego. Aquí hay una ampliación de los sentidos que es muy homérica, a pesar de ser muy moderno. ¿Por qué muy homérica? Recordad que las sirenas le dicen a Ulises: acércate, desembarca, y vas a poder disfrutar del conocimiento de lo que sucedió, vas a poder saber todo lo que sucedió en la guerra de Troya, las guerras entre aqueos y troyanos, y vas a poder conocer todo lo posterior. En fin, hay un embrujo del mar, y eso está reflejado aquí, pero con otras palabras, con este mundo que Gómez de la Serna describe como sirenaico, con ese adjetivo tan precioso. Y el caballero desconfiado, este es un nuevo Odiseo, este es un nuevo Odiseo que está previendo que algo no está bien del todo. Aún así duda en el último párrafo, se queda pensativo, pero ve de pronto que así termina como alucinación reveladora, o sea, se da cuenta, pero como si fuera una cosa irreal, a la rielante luz del barco
el ala desplegada de aquel chal de lentejuelas extendido sobre las olas. ¿Quién que haya montado un barco, haya ido de noche y haya visto la luna rielar detrás del barco, no ha imaginado dentro de ese rielar la posibilidad de cualquier vida, de cualquier aparición? Y en este caso, pues es nada más y nada menos que esta especie de aleta cósmica, ¿verdad? El chal de lentejuelas. Pues fijaos cómo debajo del cuento y en el cuento, en el microrrelato, está el espíritu homérico que vimos al principio. ¿Cómo gana el microrrelato? A sabiendas de estas ondas que decía al principio de la piedra, o sea, a sabiendas y teniendo conocimiento de esta metaliteratura, la literatura que no está en las pocas letras que tiene el microrrelato. Bueno, y por último, vamos a ver un microrrelato también que por supuesto sigue tratando el tema que estamos viendo hoy, Sirena Negra. Antes de leerlo, pues el hecho de que el título sea sirena, que sea una sirena negra, pues ya nos rompe un poco el esquema de lo que son las sirenas normalmente, porque la imagen que tenemos es de una sirena, digamos, pues griega, ¿verdad? Una sirena pues blanca, en fin, pero el término sirena negra es un término que, bueno, que nos prevé un poco de lo que vamos a leer, nos avisa un poco, nos pone en situación de lo que vamos a leer. Dice así: en las alcantarillas y cloacas de New York, entre caimanes y cocodrilos hechos a la noche perpetua de las humedades, vive en pleno siglo XX la más hermosa de las sirenas. Nacida de una mitología en la que el poder, la acción y la aventura juegan un papel muy importante, la sirena negra profundiza el gran silencio de la ciudad. Sus ojos brillan blues y sus caderas balancean el calor de una caricia imposible. De igual manera que sus hermanas de la Grecia antigua, gozan de un canto sensual muy convincente que atrae a los solitarios a sus trampas cónicas como la de las hormigas leonas. Satisfecho el rito de la muerte, estos seres lanzan gritos de desesperación y locura, palabras en apariencias inconexas que, sin embargo, hablan de una luna que ellas nunca verán, de un planeta distante que orienta las horas del amor a quienes lo contemplan. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento de las sirenas? En primer lugar, curioso, y os llama la atención desde el punto de vista formal, el título es Sirena Negra, por lo tanto va a hablar de una sirena, ¿verdad? Y dice, en las alcantarillas vive la más hermosa de las sirenas. Sin embargo, en la medida en que se va avanzando, esta sirena singular se convierte en todo un mundo de sirenas que viven en las alcantarillas. Dice, al comparar a esta sirena con sus hermanas de la Grecia antigua, que gozan de un canto sensual muy convincente, ya lo hemos visto,
que atrae a los solitarios a sus trampas. Ya lo hemos visto. Ahora las trampas, y aquí usan un símil que es un símil de naturaleza salvaje, ¿verdad? Las hormigas leonas, efectivamente, las hormigas leonas hacen un cono de arena, ¿verdad? Y todo el que pasa por ahí cae, adiós. Pues a partir de aquí, con esta comparación a sus hermanas de la Grecia clásica, se convierte en un plural de sirenas negras y dice, satisfecho el rito de la muerte, estos seres lanzan gritos de desesperación y locura. Hay un cambio de personajes, de un personaje singular, una tercera persona, a una tercera persona del plural. Apenas nos damos cuenta cuando lo leemos, lo entendemos, lo asimilamos a la lectura, pero tenemos que reflexionar sobre lo que estamos leyendo y eso estamos viendo. Por otra parte, esta sirena negra no vive en una isla del Egeo, vive nada más y nada menos que en las cloacas de New York. Y nada más y nada menos que entre caimanes y cocodrilos. Esto es un mito urbano, ¿verdad? Que en las alcantarillas de New York viven caimanes y cocodrilos. Y nada más y nada menos que en pleno siglo XX. Por lo tanto, aquí hay una actualización completa del mito. Se lleva esta sirena, la más hermosa de las sirenas, ya como un nombre común, fijaos, ya no es una más de las sirenas, es la más hermosa, pero que vive en el siglo XX. Aquí el mito está actualizado y llevado a una ciudad contemporánea. No tiene nada que ver con la ubicación o con la ambientación clásica. Sin embargo, aquí viene la referencia a la metaliteraria. Nos está diciendo lo que acabamos de leer de la Odisea de Homero. Esta sirena viene efectivamente de una mitología, no nos dice todavía que es la griega, nos lo dice más adelante, de una mitología en la que el poder, la acción y la aventura juegan un papel muy importante. Pues claro, viene de la Odisea, la Odisea que también se ha convertido en un nombre común, porque cuando hablamos de he pasado una Odisea también lo escribimos con minúscula. Sin embargo, cuando nos referimos a la Odisea de Homero tenemos que escribirlo con mayúscula, porque es el nombre, el título de la obra, y el Odiseo es el título Odiseo es el nombre del protagonista. Sin embargo, a pesar de provenir de esta mitología, la Sirena Negra es especial porque acentúa el gran silencio de la ciudad. Y esto es una incógnita dentro del cuento, porque dice, bueno, las sirenas cantan, ¿cómo que acentúa el gran silencio de la ciudad? Tiene que ver con el desenlace. Este microrrelato está estructurado siguiendo la forma del cuento clásico. En las alcantarillas y cloacas de Nueva York, tal, nacido de una mitología, todo de una sirena negra, el gran silencio de la ciudad, introducción. Y después viene desarrollo y después viene el desenlace. La referencia a la metaliteratura, de igual manera que sus hermanas de la Grecia antigua, nosotros ya sabemos más. No son las hermanas de la Grecia antigua, son las sirenas homéricas, son las sirenas de la Odisea, todas ellas, ¿verdad? Que efectivamente el canto, ese canto sensual, era su trampa para atraer a los marineros. Esos marineros que estaban putrefactos, recordad, debajo de ellas, mientras que el canto era pues atractivo, sensual, sexual, en fin, la trampa completa. Tan grande era la trampa que los marineros iban hacia ellas sin mirar al suelo, sin ver sobre qué estaban ellas, ¿no? Y efectivamente aquí también
caen en sus trampas, los seres lanzan gritos de desesperación y locura. Una vez muerto, o sea, satisfecho el rito de la muerte, una vez capturado a sus presas, viene los gritos de desesperación y locura. ¿Por qué? ¿Por qué lanzan gritos de desesperación y locura? Porque no pueden realizar el amor, ni pueden alcanzar la belleza. Estos gritos de una luna que ellas nunca verán, no verán la luna, ni verán nunca, ni vivirán en un planeta en donde las horas tienen que ver con el amor. Viven pues, en ese mundo de desolación, muerte, soledad, abandono, que en definitiva es lo que profundiza el gran silencio de la ciudad. O sea, ese mundo de desamor total, ¿no? De desamor y de muerte. He querido, tratando este tema de las sirenas, haceros ver cómo el microrrelato no es un género fácil, sencillito, no es un género breve y rápido. Sí es un género que tiene que ser ligero, como os recuerdo que decía Italo Calvino, ¿verdad? Como decía Valéry, decía ligero no como la pluma, sino como el ave. Precisamente el microrrelato es un género que nos permite volar más allá del texto y disfrutar con sus referencias, con los ecos, con estas ondas que van por el mundo de la literatura, pues, ampliando nuestra cultura. Pues espero que os haya sido de utilidad este estudio y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.